Señor Jesús, aleluya, aleluya, para siempre eres la luz. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: no piensen que vine a abolir la ley o los profetas. Yo no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Les aseguro que no quedarán ni una i ni una coma de la ley sin cumplirse, antes que desaparezcan el cielo y la tierra. El que no cumpla el más pequeño de estos mandamientos y enseñe a los otros a hacer lo mismo, será considerado el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Tu palabra Me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna. En ella esperaré. Tomamos asiento. Queridos hermanos, hoy Jesús nos indica que Él viene a dar cumplimiento a la ley antigua. Eso es interesante verlo desde la explicación de San Pablo que hemos escuchado hoy en la carta a los Corintios, pero también lo dice en la carta a los Romanos. Pero específicamente es lo que dice hoy, ¿no? La letra mata, pero el Espíritu da la vida. ¿Qué significa eso? Significa que la ley del Antiguo Testamento, para San Pablo, y es verdad, no nos permite alcanzar la salvación. Nos muestra el camino, nos indica qué es lo correcto que hay que hacer, pero no nos permite vivir verdaderamente como cristianos, porque todavía falta algo muy importante, y es ese aporte que da Jesús, que es su gracia divina, la gracia, el Espíritu Santo. Jesús dice: sin mí nada pueden hacer. Y aunque uno tenga la mejor de las intenciones de cumplir los mandamientos, de ser mejor persona, de no pecar, de no cometer siquiera pecados veniales o imperfecciones, la verdad es que siempre estamos pecando, siempre estamos cayendo, y nos da vergüenza tener que volver una y otra vez ante Dios y decirle: Señor, aquí estoy de nuevo para pedirte perdón, ten misericordia de mí. Hay que hacerlo, es necesario. Dice Santa Teresa de Ávila que antes de llegar a la luz, es decir, a vivir en gracia de Dios permanentemente, hay que pasar por una vía purgativa. ¿Qué significa camino purgativo o de purgación, de purificación? Es un camino muy duro que le espera a todo cristiano, que consiste en dar la lucha contra el pecado mortal. Y cuando uno está en esa pelea, que es la primera morada, dice Santa Teresa de Ávila, hay muchas caídas, muchas caídas. Por ejemplo, una persona que está acostumbrada a cometer adulterio, ¿ya? Supongamos eso, ¿no? O si no, otro ejemplo, una persona que está acostumbrada a drogarse. O si no, una persona que está acostumbrada a robar, ¿no es cierto? Le quita el dinero a la empresa, o peor todavía, a las personas a las que debe pagar, y se queda con el dinero, ¿no es cierto? Hace un mal uso, un abuso del dinero. Es un pecado mortal. Sin embargo, dice Santa Teresa de Ávila que hay que luchar una y otra vez. ¿Y qué pasa si yo me caigo? Bueno, hay que pedir perdón, hay que ir al confesionario y pedir perdón a Dios, levantarse de nuevo
y volver a la batalla. ¿Ya? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando alguien tiene problemas con la pornografía? Es un pecado mortal, gravísimo. Si alguien se mete en ese tema y peca, ¿no es cierto?, y se muere en ese momento, prácticamente seguro que se va al infierno, porque es un pecado grave, gravísimo. Sin embargo, es tan común hoy en día, ¿no? Hay que apretar un botoncito y ya entra a la pornografía. Entonces, ¿qué diría Santa Teresa de Ávila? Bueno, ¿quieres ser cristiano? ¿Quieres tener paz en tu corazón? ¿Quieres vivir la ley del Señor? Lucha contra ese pecado. No te acomodes, no te relajes. Sigue adelante. Bueno, ¿y qué pasa cuando me caigo? Anda a confesarte. Para eso es la confesión. Es que me da vergüenza ir donde el Padre una y otra vez. No importa, hay que hacerlo. Hay que hacerlo 1000 veces, 10.000 veces, 1.000.000 de veces, no importa. Pero da la pelea y después de cada caída, levántate. Vamos adelante. Pero ¿cómo voy a pecar? ¿Cómo voy a contar siempre el mismo pecado? Que fui infiel a mi mujer, a mi marido, me metí en este tema, he robado, he sido injusto, he sido mentiroso, he calumniado, he hecho cosas que me da tanta vergüenza. No importa, confiésate. Confiésate siempre, pídele perdón a Dios. Es la lucha contra el pecado mortal. Pero después viene la segunda morada, que es la lucha contra el pecado venial. Ya no son pecados tan gruesos, tan duros, pero estamos atados todavía al pecado y aunque podemos comulgar, no podemos estar en plena disposición, ¿no es cierto?, de amar a Dios sobre todas las cosas, porque todavía el pecado nos tiene atado a este mundo, al demonio y a la carne. Entonces hay que dar la pelea contra el pecado venial. Y lo más importante es la perseverancia, no dar el brazo a torcer, no desanimarse, seguir una y otra vez. ¿Ya? Por ejemplo, hay matrimonios que no están casados por la iglesia y dicen, pero ¿cómo lo vamos a hacer para comulgar? No queremos quedarnos sin Jesús. Bueno, hay una posibilidad, vivir como San José y la Virgen María, el matrimonio josefino, como hermanos, bajo el mismo techo. Pero padre, es tan difícil eso que es casi imposible. Bueno, hay matrimonios que lo hacen, hay parejas que lo hacen y salen adelante. Y si nos caemos, si están luchando, si tienen el propósito real de vivir en la pureza, hasta el día que puedan casarse por la iglesia, ¿no es cierto?, entonces hay que confesarse después de cada caída y seguir comulgando, claro, si está el propósito de vivir la fe, de vivir la ley del Señor, el mandamiento de Dios, con todo el corazón, con toda el alma, pero el hábito, el vicio, ¿no es cierto?, esa fuerza gravitatoria hacia el mal nos hace caer una y otra vez. No importa, una y otra vez la fuerza de la confianza nos hace levantarnos y seguir adelante. Bueno, Jesús dice, yo no he venido a anular la ley, sino a darle cumplimiento. La única manera de cumplir la ley, de poder vencer el pecado mortal, de poder vencer el pecado venial y las imperfecciones, es con la gracia del Señor, confiando en Él y no poniendo la confianza en nosotros. Uno tiene que dar todo lo que puede de sí mismo, ¿no? Dar la pelea con todo nuestro ser. Pero nuestra confianza no está puesta en nosotros, está puesta en el Señor. Por eso, mucha oración, mucha Eucaristía, Santo Rosario. La oración es lo fundamental, hacer sacrificio también, el ayuno, la mortificación, ofrecer las pequeñas cruces de cada día, los alfilerazos de cada día y las grandes cruces también, porque todo eso nos va a abrir a recibir esta gracia de Dios, el Espíritu Santo de Dios, que hará que nosotros podamos superar el pecado mortal, el pecado venial y la imperfección. Una vez superadas estas 3 moradas, entramos a la vía iluminativa, dice Santa Teresa de Ávila, que consiste en tener una alegría tan grande, es la bienaventuranza, es la luz que ya irradian los santos. Es una paz interior permanente que se comunica.
pero todavía hay lucha, todavía hay apego un poco a sí mismo, y hay que seguir adelante porque el camino de la santidad es hasta que nos unimos plenamente con Dios, y generalmente eso se da cuando nos abrazamos a Cristo crucificado, cuando ya aceptamos la cruz en nuestra vida como la mayor bendición que el Señor nos puede regalar. El santo verdadero es aquel que ama la cruz, no porque le guste sufrir por sufrir, sino que le gusta identificarse con Jesús, y Jesús está en la cruz. Por eso dice San Pablo: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Pero Cristo crucificado, dice. Cristo crucificado, en la carta a los Gálatas. Entonces, hoy día vemos este hermoso evangelio que Jesús nos regala, que debemos, ciertamente, optar por lo más grande, la santidad, la bienaventuranza. ¿No es fácil? No es fácil. Hay que pasar esa primera etapa, que es la vía purgativa, que consiste en luchar contra el pecado, y lo más difícil es superar el propio orgullo de querer justificarse, porque el camino que lleva a la condenación es precisamente ese, ¿no? Podríamos llamar al fruto del bien y el mal, conocimiento del bien y el mal, que es el fruto prohibido del paraíso. Ese fruto se llama justificarse, autojustificarse, autocomplacerse en el propio pecado y autocompadecerse, ponerse como víctima, etc., y no reconocer que somos pecadores. Ese fue el problema de Adán y Eva. Cuando pecaron, no fue tanto el problema de haber pecado, sino de quedarse firmes en el pecado. ¿Y qué significa afirmarse en el pecado? Decir, yo estoy bien, el que está mal es Dios. ¿Cómo Dios me puede poner mandamientos tan injustos? ¿No? Precisamente lo que dice Adán, ¿no? ¿Por qué estás así escondiéndote, Adán?, le dice Dios en el paraíso. Estoy desnudo. ¿Y quién te hizo ver que estás desnudo? Es que la mujer que tú me diste por compañera me tentó y me hizo pecar. O sea, se justifica. Yo no tuve la culpa la tuviste tú, Señor, por darme esa mujer, y la culpa la tiene ella por hacerme pecar. Entonces, esa es la justificación del racionalismo, de decir, todo me está permitido y yo no necesito cumplir la ley de Dios, porque yo soy la ley, yo decido lo que es bueno, lo que es malo. En eso consiste el fruto del bien y el mal. Yo racionalizo, justifico y hago mi vida a mi manera, y no me importa la ley del Señor. El que sigue ese camino va derecho al infierno, derecho a condenarse, no tiene vuelta, y está pecando contra el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es un don de sabiduría que nos permite confiar en el Señor y no confiar en nosotros mismos. Pidamos hoy día entonces que la Virgen Santísima nos regale este gran amor al Sagrado Corazón de Jesús, que vamos a celebrar en estos días, el viernes y también el sábado, el Inmaculado Corazón de María, para que así el amor de Dios sea el norte de nuestra vida, nuestra verdadera brújula, y no nuestro ego con todas las ataduras que tenemos al pecado y que muchas veces justificamos, racionalizamos, establecemos como leyes propias, y en el fondo el diablo nos va arrebañando, ¿no es cierto?, nos va pastoreando hacia los precipicios del infierno. Que Dios nos libre de ir por el camino de la perdición y nos permita entonces seguir el camino de Jesús. No es fácil, es con cruz, sobre todo las primeras etapas de purgación, purificación, pero si nuestra confianza está puesta en el Señor, entonces vamos a verificar la gran verdad que dice Jesús hoy. Yo no he venido a anular la ley, sino a darle cumplimiento. Se puede. Si Jesús nos pide ser santos, es porque se puede. Así sea. Amén.